Hoy la palabra de Dios nos presenta una verdad muy fuerte. Muchas veces el ser humano rechaza a quienes Dios envía. Así pasó con José, que fue vendido por sus propios hermanos por envidia. Y así también pasó con el Hijo de Dios. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Dios siempre convierte el mal en bendición y el rechazo en salvación. Escuchemos con atención lo que el Señor quiere decirnos hoy. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículo del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. José era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven, te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas. Lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío, sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron.
Al pasar unos comerciantes medianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala suerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular?
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de hoy nos presenta la historia de José, un hombre que fue amado profundamente por su padre, pero rechazado por sus propios hermanos. La envidia llenó sus corazones hasta el punto de venderlo como esclavo. Hermanos, ¿cuántas veces la envidia, el orgullo o el resentimiento también entran en el corazón humano y rompen relaciones, familias y amistades? Los hermanos de José no pudieron ver el plan de Dios porque estaban cegados por sus sentimientos. Pero lo más hermoso de esta historia es que aunque José fue traicionado y vendido, Dios no lo abandonó. Lo que parecía una tragedia terminó siendo parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Esto nos enseña algo muy profundo. Aunque otros nos fallen o nos hieran, Dios siempre está obrando en nuestra historia. Él puede transformar incluso las situaciones más difíciles en caminos de bendición. El Salmo de hoy nos invita a recordar las maravillas que hace el Señor. A veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la historia de José demuestra lo contrario. José fue vendido, humillado y llevado a un país extranjero, pero Dios estaba guiando cada paso de su vida. Al final, aquel joven que fue rechazado llegó a ser un instrumento de salvación para muchos. Por eso el salmista nos recuerda: no olvidemos las maravillas de Dios. Él actúa incluso cuando no entendemos lo que está pasando. En el Evangelio, Jesús nos presenta la parábola de los viñadores homicidas. El dueño de la viña representa a Dios, que ha preparado todo con amor y ha confiado su viña a los hombres. Pero los viñadores, en lugar de dar frutos,
rechazaron a los mensajeros y finalmente al propio hijo del dueño. Esta parábola nos muestra cómo muchas veces el ser humano rechaza la voz de Dios y se cierra a su voluntad. Jesús mismo fue rechazado por muchos, pero ese rechazo no detuvo el plan de Dios. La piedra que fue rechazada se convirtió en la piedra angular. Esto significa que Dios puede transformar el rechazo, el sufrimiento y la injusticia en salvación. Hoy el Señor nos invita a mirar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estoy escuchando la voz de Dios en mi vida? ¿Estoy dando frutos de amor, de fe y de misericordia? Dios nos ha confiado una viña y espera de nosotros frutos que glorifiquen su nombre. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por acompañarnos en este momento. Les invito a que se suscriban al canal y que le den me gusta y compartan para seguir evangelizando. Dios los bendiga.